¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Secreto a Voces. Soy Lucio Olivares y me encanta saludarlos esta tarde. Tenemos una entrevista que estoy segura que les va a gustar muchísimo. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de música y me da mucho gusto presentar y saludar a Esteban Salazar. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Muy bien. Mil gracias por invitarme. No, gracias a ti. Y bueno, Esteban, si ustedes no lo conocían, es compositor, productor, es músico, escritor, artista plástico. Tienes toda una faceta, un artista en general, pero me gustaría que nos platicaras justo más de ti y cómo empieza, ¿no? Porque, bueno, precisamente antes de empezar con esta entrevista estábamos platicando del cuadro que tenemos atrás. Y de cómo el perfil de muchos artistas es así, no es muy completo. Alguien que disfruta de la música o que escribe, también pinta, también le gusta el teatro. O sea, en realidad es como, pero cómo llegas, ¿no? A veces es tal vez la música o tal vez son las letras o tal vez es estas ganas de expresar a través de la pintura, de los trazos. ¿Qué fue en tu caso primero? En mi caso fue la música primero. Uh-huh. Yo creo que el secreto, o la razón, no el secreto, la razón de el gusto por el arte está en la infancia completamente. Uh-huh. O sea, porque nunca sueltas esa curiosidad de cuando eres un niño, ¿no? Yo empecé con la música a los 11 años, pero yo pintaba de niño también. Pero nunca lo continué como la música la continué. Y la pintura sí la retomé hasta hace unos pocos años, ¿no? Okay. Y el perfil de artista, pues, para mí debería ser completo porque todo nutre, ¿no? A mí me gusta mucho leer y escribir porque nutre mi música también y mi forma de abordar un concepto y de aterrizar una idea, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí el arte debe ser una intensa y curiosa investigación, ¿no? De resolver algo y querer plasmar una idea en concreto. ¿Crees que la característica también de un artista es esta profundidad, es esta manera de mirar todo con una mayor profundidad? O sea, encontrar, porque hay una frase que me gusta mucho que en algún momento encontré en algún libro, que todos hacemos lo mismo, la diferencia es cómo lo hacemos, ¿no? O sea, podemos tomar un libro y tal cual estar leyendo, aprender o encontrar una historia. Podemos ir al cine, podemos ver una película, escuchar música, podemos estar pintando o viajando, descubriendo, pero es como dónde encuentras esa intensidad o conversando, ¿no? O sea, toparte personas en la calle, ir caminando y de repente pensar en esas historias que hay. O sea, no sé si vas en un autobús, en un avión o caminando por el centro de una ciudad y luego imaginar, bueno, cuántas historias están ocurriendo en este instante, ¿no? Cuántos pensamientos hay o cuántas emociones o cuánta nostalgia, cuánta tristeza, cuánta prisa, ¿no? O sea, ¿qué vendrá para todos nosotros que estamos caminando por aquí después? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál es la respuesta que va a llegar luego de este café, ¿no? Creo que un café también es un lugar en el que piensas mucho en las historias, ¿no? O sea, ¿quién estará esperando? ¿Una entrevista de trabajo? ¿Una cita con alguien? ¿Unas citas ciegas? Y es como esa profundidad, esa forma de ver la vida o de simplemente cuestionarte un poco lo que está ocurriendo. Sí, creo que ahí hay dos cosas interesantes. La primera, que es cómo ves las cosas, o sea, la vida en sí, las situaciones que va pasando. Es muy importante saber que como artista tienes esa opción de ver la vida desde otra forma. Uh-huh. Quizás a veces debes darte cuenta cuando estás viendo de qué forma objetiva y cuando estás viendo una forma, vamos a ponerle de una forma artística. Uh-huh. Puedes perder un poco el piso de la realidad, ¿no? Por querer conceptualizar todo, ¿no? Uh-huh. Y eso recién, ahorita que lo dices, me acuerdo que lo leí en un libro de Philip Glass que se llama Palabras sin música. Y este músico, después de al final, ya en las últimas páginas, que lees toda su historia, él te dice, creo que vale la pena todo el libro por esa frase, o sea, por esa frase que te pone en las últimas hojas, que dice, los artistas vemos la vida de otra forma. Haz de cuenta que cambias
la visión, ¿no? Como te pones unos lentes para verla de otra forma. Y a mí me cayó perfecto porque yo estaba en una época hace unos meses muy, digamos, de sequía creativa. Y el impulsar y empujar un poco a querer verlo desde otra forma las cosas te ayuda a conceptualizar y a buscar en esas situaciones que parecen muy cotidianas algo de inspiración, ¿no? Y la otra parte que dices de ver lo que pasa en la calle, en la gente. Bueno, yo soy muy chismoso en eso a veces, ¿no? Y me encanta como a veces estoy con María, un restaurante y si al lado, o sea, eso no sé si está muy bien lo que hago, pero si alguien está hablando de algo interesante, o sea, no interesante, sino como que puede ser como, no sé, tiene un toque ahí interesante para mí. O sea, estoy escuchando la plática. Pones atención. Sí, la verdad, eso es ser chismoso, ¿no? Pero pues yo me he robado algunas situaciones para escribir un par de cuentos de algunas pláticas o cosas que me imagino y digo, pues dijeron esto en esta mesa, ¿no? Y de ahí yo cuando llego y me siento a escribir algo, pues quizás me acuerdo de esa plática, la agarro y la desarrollo por otro lado, ¿no? Pero es un poco ser esa misma curiosidad y ser ese chismoso, ¿no? Alguna vez hace muchos años vi que un fotógrafo dijo eso, que él era chismoso, de que se fijaba en lo que estaba sucediendo a su alrededor. No en divulgar chismes, me refiero, sino en fijarte qué es lo que está pasando con un nivel de interés un poquito más allá de cualquier otra persona que esté pasando a un lado, ¿no? Sí, porque se dice mucho que se escribe de lo que vivimos nosotros, ¿no? Pero también como lo dices, ese chisme o el poder escuchar y ver al otro, también desde ahí podemos encontrar mucha riqueza, ¿no? Que no solo se centre en tus propias experiencias o tus propias sensaciones. De hecho, yo empecé a leer con una intensidad. Antes yo era de esas personas que decían, no, ¿para qué leo? ¿No? Desde chico fue como igual algo imperactivo. O sea, más bien me gustaba mucho estar como jugando fútbol en la calle y estar afuera con mis amigos, ¿no? Y leer para mí, aunque siempre en mi casa pues había libros y mi papá en ese momento leía muchísimo, yo no lo tomaba. Pero llegó un momento en el que como escritor de canciones me di cuenta que necesitaba leer para encontrar mayor inspiración, mayores temas, saber cómo estructurar versos, oraciones a la hora de escribir y saber desarrollar de una mejor manera. Y sin duda para mí leer me ha cambiado completamente la vida personal y la vida creativa porque como tú dices, puedo hacer una canción de algo que no me tiene que pasar a mí, ¿no? Tengo una canción que se llama Sueño de un hombre ridículo, que esa la saqué de un cuento de Dostoyevsky que se llama El sueño de un hombre ridículo. Y fue algo que llegó muy rápido. O sea, terminé de leer un cuento que es realmente muy corto y cuando terminé de leerlo dije, tengo que escribir una canción de esto. O sea, me gustaría aproximarme a ese cuento desde otro lugar que sea la música. Y ahí me di cuenta que es maravilloso leer si eres un escritor, ya sea obviamente de literatura, etcétera, o periodista también es importantísimo, pero creo que en los cantantes y en los compositores, en los músicos más bien, los que escribimos canciones, está muy normalizado no tener esta proximidad, esta cercanía con la lectura, ¿no? Yo tengo muchos amigos músicos también y no todos leen hay unos que ni leen y hay otros que leen muy poco y hay otros que se ve que están interesados y empiezan a leer, ¿no? Entonces yo, desde que me di cuenta que era esa persona que no leía y empezó a leer y encontré esa fascinación, pues soy como ese que llega a tu casa y así de que te muestro la literatura para que escribas mejores canciones, ¿no? Eso lo hago de una forma con mis amigos, de que les recomiendo libros. A veces hay amigos que les regalo libros también, pues porque te ayuda tanto en tu proceso creativo como en tu vida personal también. ¿No crees que mucha gente dice que tal vez no quiere leer o no le gusta leer? O sea, quienes se dedican al arte o a cualquier asunto creativo por este temor de luego sentir que tengo un estilo similar o historias parecidas, porque luego a veces eso se cree, ¿no? O sea, que no quiero escuchar este tipo de música o no quiero leer este tipo de novelas porque luego van a pensar que
que yo estoy tomando, o sea, como estas referencias para apropiármelas. Siento que tal vez eso ocurre mucho y por eso la gente dice, prefiero como, no, o directores de cine, no quiero ver cine porque luego me puedo confundir, ¿no? Sí. Sí creo que eso suceda bastante, pero creo que igual es un pensamiento que está un poco equivocado porque no es lo mismo cómo digerimos la información cada uno, ¿no? Claro. Uh-huh. Y creo que hay un libro que es muy cortito, literalmente es casi un manual, que se llama Roba como un artista, que está muy interesante porque te dice cómo robar como un artista. Y una cosa es un plagio, que es muy diferente, que si yo agarro la melodía de esta canción y la adapto a mi canción completamente, solo de esa canción, ahí sí puedo llegar a estar en el límite y tocar el plagio, ¿no? ¿Por qué? Porque solo estoy tomando una referencia, pero en cambio si agarro referencias distintas para una sola canción, ahí haz de cuenta que metes toda una licuadora, entonces lo que va a salir es completamente distinto a cómo entró a la licuadora, ¿no? Entonces sí vale la pena llenarse de información, pero yo creo que sí hay una etapa en el proceso creativo donde debes de estar un poco más en silencio y esa es la parte de cuando traduces todo, ¿no? O sea, terminamos siendo una especie de traductores. O sea, llega la información, la traduces por medio de tus capacidades técnicas y intelectuales, emocionales, y ya luego lo que va a salir, pues ya debe ser un momento en el que estés tú contigo y recapitulando y haciendo un resumen de qué haces con toda esa información. Esteban, ahorita que hablabas de que tuviste un periodo como de sequía creativa, ¿cómo, no sé si es como la palabra o el verbo correcto, el decir cómo se vence esa sequía creativa, pero a lo mejor forma parte de un proceso creativo en el momento en el que dices, en este momento no está fluyendo porque tal vez necesito ya sea recapitular, o sea, interiorizar o tomar, ¿no? O sea, tal vez es un momento en el que yo necesito vivir, ver, leer, escuchar, como, porque mucha gente piensa que no sé, quien escribe, quien compone, quien pinta o cualquiera que sea su actividad, es como algo que le llega así como tal cual, así como de película que te toca y se apodera de ti, entonces empiezas a escribir y no paras y no paras y no paras y de repente ya llevas 200 páginas y luego más y sí hay momentos como de en el que te puede llegar la inspiración y que digas, uy, tengo que aprovechar este rato porque sí me siento muy inspirado, muy inspirada, pero no siempre es así. Digo, no estás poseído ahora sí que por la magia creativa todo el tiempo, ¿no? Y hay momentos en los que pues cuesta más o requiere de otras cosas. ¿Cómo ha sido para ti esos procesos? O cuando te referías a una sequía creativa, ¿qué encontraste que era lo que estaba pasando o que necesitabas? Pues sí, de entrada, ningún artista ni creativo tiene una fluidez de producción. O sea, cualquier persona puede hacer un experimento de seguirle la pista a un creativo durante 365 días y se va a dar cuenta que quizás de esos 365, 180 días el artista creativo no hizo nada, más que ver televisión o perder el tiempo o deprimirse o frustrarse. Estos silencios son muy importantes porque en la música, si tú tuvieras puro sonido durante 3 minutos, por hablar en el pop, digamos, las canciones comerciales, si tú tuvieras puro sonido, no existirían los contrastes y no habría algo interesante, una melodía, lo que sea. La música se compone de silencios también. Entonces, el silencio es muy importante, ¿no? El silencio, la música está compuesta por silencios porque ahí encuentras estos contrastes de melodías, de ritmos, una entrada a un coro, el silencio le puede beneficiar muchísimo, te prepara al oído, ¿no? Entonces, si la misma música está compuesta de silencios, que es lo que ayuda a darle forma, digamos, esta parte negativa, si tú ves en la pintura,
yo cuando estudiaba pintura nos enseñaban a pintar luego desde la parte negativa, es decir, eso que donde tu ojo no va, ¿no? Las sombras, los contornos, todo eso. Entonces, desde ahí empezar a pintar es muy complejo porque nosotros siempre queremos empezar desde el punto que tiene más atención, ¿no? Pero si lo abordas desde el otro lado, tu cerebro lo comprende distinto y aparte vas a llegar a un resultado distinto. Entonces, el proceso creativo tiene estos silencios también que son importantes porque te hacen recapacitar, te hacen ver dónde estás parado, te hacen ver hacia dónde quieres ir y tomar nuevas direcciones, porque es muy fácil llevar el mismo tracking durante mucho tiempo, o sea, y venir en un modo de vida que termino algo y empiezo algo, termino algo y empiezo algo. Y a veces pasan esos meses donde no te detienes. Y cuando te detienes, te frustras también, porque dices, pues yo venía bien productivo o productiva haciendo esto y esto. A mí me pasó recién, yo llevaba trabajando igual en una empresa, porque para quienes sean músicos, les quiero decir que hay que trabajar al principio en otras cosas. No existe ya esta fantasía de que solo hay que dedicarse a la música. Entonces, yo trabajé en una empresa 6 años de marketing y pues traía un ritmo de vida que no se detenía, ¿no? Porque o era una cosa o era la otra. Y de repente pues me salí por crecimiento realmente de este lugar. Y pues empieza un tiempo distinto, ¿no? Y además cae en un tiempo en el que yo no estoy, termino de producir una exposición, pero luego llega un silencio, entonces de repente no hay tanta actividad y te puedes a cuestionar si entonces eres capaz de hacer eso, qué debe hacer, pero luego de ese momento, digamos, oscuro, llega un momento de claridad mucho mejor del que pudo haber llegado cuando estabas en ese tracking. ¿Por qué? Porque ya tienes tiempo de analizarlo. Entonces es importante tener esos silencios y saber que como creativo hay que darse la oportunidad del ocio, ¿no? Yo era mucho o sea, prefería estar leyendo un libro o aprendiendo algo que ver una serie que no me va a dejar nada, por decirlo así, digamos, ¿no? Una serie X. Pero me di cuenta que no, porque también necesitas esa distracción. Un gran ejercicio para dar claridad es lavar los platos. Ahí, porque pues tu cabeza se asienta en un estado de pues, estoy lavando los platos, o sea, ¿qué puede salir mal, ¿no? A menos que se te rompa un vaso mientras estás lavando los platos. O sea, Sí pasa. Pero hay ciertas actividades como salir a caminar, como lavar los platos, como hacer cosas muy, muy cotidianas de la casa que ayudan a tu cabeza a entrar un poco en calma y ver las cosas desde otro punto de vista un poco más lejos. Que luego cuando estás en el mero centro del huracán, del problema, no las vas a ver. Tienes que alejarte, dejarlas, soltarlas y luego pueden llegar. Confío absolutamente, y siempre lo he dicho, pero hoy lo confirmo, que digo, sean lo que crea cada uno de ustedes y quienes nos ven y nos escuchan, que la vida te habla a través de las personas. Justo antes de que llegaran, de eso estábamos platicando Alfredo y yo, que yo también acabo de terminar un proceso, un periodo de trabajo constante, así un ritmo de vida que no frenaba en ningún momento y que eso llega a afectarte mucho en lo que tú quieres hacer y cuando vives de esta capacidad de análisis, cuando vives de tu creatividad, o sea, cuando eso es lo que te gusta y te apasiona y es tu razón de ser y de trabajar y de hacer, ¿no? Y cuando te centras solamente en el hacer, en el hacer, en el hacer y no has tenido momentos como para detenerte un poquito y sentir y vivir y estos momentos de ocio que dices, entonces le pierdes el sentido a lo que estás haciendo. Ya no sabes ni por qué, y las pausas, los silencios, los lugares oscuros son incómodos, ¿no? Bueno, en mi caso son incómodos porque no, o sea, es incertidumbre, es inseguridad, no estoy generando nada en este momento y más en una sociedad y en un tiempo en el que te mides y te ranquean por lo que qué tanto, no cuánto, o sea... ¿Qué tan temprano te levantas? Ajá, ¿no? o sea, eso es
Y lo podemos ver hasta en las redes sociales, ¿no? Entre más, estoy cansadísima, entonces es súper bien, ¿no? O sea, lo estás haciendo muy bien. Y alguien que diga, estoy comiendo a gusto, entonces, ¿no? Y como la visión completamente distorsionada, pero cambiar el chip cuesta. Entonces, tal cual todo lo que acabas de decir, siento que es como que la vida de que Lucía, alguien tiene que venir a decirte. Un mensaje que me dijeron. No, sí, pero también esto me llamó mucho la atención y me hizo mucho sentido lo que mencionabas, por ejemplo, de las pinturas, ¿no? Que podemos ver una obra y nos centramos en esta parte luminosa, ¿no? O sea, en el sol o en esto que está en azul y que resplandece y que centra toda tu atención. Pero para que eso brille o para que eso sea luminoso y para que eso sea el foco, también se requieren de esto que da la sombra para como enmarcarlo y para que se vea más, ¿no? Si fuera todo con la misma intensidad, pues esa parte o esa mariposa azul o ese puntito blanco, pues no tendría el impacto que tiene si estuviera lleno de puntitos blancos, ¿no? Y cómo esos espacios más discretos, más oscuros, más perfil bajo, tienen una función muy importante y no estamos acostumbrados a verlo de esa manera, ¿no? No, porque como dices, o sea, ahorita es mientras más hago, mejor soy, ¿no? Ajá. El que se levanta a las 5, 4 de la mañana y ya corrió y ya meditó y ya llegó al trabajo y a las 12 ya hizo todo, es la mejor persona. Pero tampoco es la peor persona, ¿no? Solamente que cada uno debe encontrar su propio ritmo. Pero cuando estás sumergido en un conglomerado de trabajo o en un grupo de amistades o colegas donde el ritmo es similar, pues es muy normal como adaptarse, ¿no? Digo, al final terminamos siendo muy parecidos a los animales, ¿no? Y a las hormigas, a donde va uno a veces van los demás, ¿no? Entonces, cuando quieres hacer algo distinto, es muy necesario encontrar tu propio ritmo. Estoy seguro que va a haber habemos personas que escuchamos podcasts y que luego queremos encontrar en podcasts, en videos cortos, largos, películas, libros, respuestas. Y hay veces que las que están ahí, y estoy seguro que alguien quizás está viendo este podcast pensando en encontrar una respuesta a algo, y ojalá la encuentre, ¿no? Pero la mejor respuesta es la que tú vas a tener, ¿no? No es que sigas al pie de la letra lo que te están diciendo, sino cómo interpretas eso que te están diciendo. Tú debes de crear tu propio camino, tu propio ritmo, pero no es tan fácil llegar a ese propio camino porque los primeros obstáculos es salirte del camino en el que están los demás. Yo algo que hago ahorita es ir a correr al bosque en las mañanas, pero primero me sentía muy culpable de, no, pues a esta hora debería estar trabajando, ¿no? Pero pues porque llevaba un ritmo de vida en el que a esa hora estaba trabajando. Y con tal de encontrar mi propio camino y empujarme todavía más, pues decidir no solamente a las 10 de la mañana, sino un martes a las 12 del día estar corriendo en el bosque, ¿no? En un lugar donde llego y no hay señal, entonces mi celular no me pueden contactar, ¿no? Y es un poco de cambiar y empujar tu estilo de vida, tu ritmo de vida, para encontrar ese nuevo camino que vas construyendo que eso sirve para quienes son emprendedores, son creativos. La música termina siendo un emprendimiento también, porque quieras o no estás haciendo una empresa con tu música, que en este caso el producto y la materia prima eres tú, ¿no? Entonces hay que cuidarlo y hay que saber que vas a tener que hacer muchas cosas para llegar a encontrar tu camino. No está fácil, pero es necesario. Yo no creo que lo he encontrado aún, para nada, pero ya lo veo, ¿no? Ya lo estoy viendo de lejos. Pero sí cuesta. Cuesta sentirte un outsider de repente, como, ay, no estoy siguiendo las reglas de cómo se debe hacer, ¿no? Pero bueno, particularmente en la música, creo que en las carreras musicales no hay unas reglas muy fijas. Hay algunas tendencias, pero creo que te da la oportunidad de encontrar tu forma y tu fórmula. Sí, como dices, del emprendimiento se ha hablado mucho, ¿no? De lo complicado que es, de todo lo que implica, de todas las veces que te caes y de todas las veces que las cosas no salen como tú lo planeabas. Y en el caso de la música, o sea, el proceso de estar generando tus propias canciones, de componerlas, de escribirlas, de producirlas, ¿cómo ha sido? Para que nos vayas platicando de lo nuevo que traes.
Pues mira, de entrada hay algo que no todos y todas queremos aceptar, hablando de músicos y chicas que sigan la música. El dinero es importante. ¿Por qué? Y más cuando eres independiente. Porque si no tienes dinero no puedes grabar, no puedes rentar un estudio, o no puedes pagarle a un ingeniero para que te grabe, o no puedes mezclar tu canción, no puedes masterizar. El dinero es muy importante en el proceso de la música, porque con eso vas a tener, entonces es tu herramienta para lograr hacer esas ideas, ¿no? Entonces, eso se traduce a, hay que hacer, cuando la música no te esté dando, pues tienes que ver en qué otra cosa soy bueno, ¿no? Okay. Pues si soy bueno pintando, pues voy a vender cuadros. Si soy bueno para el marketing, pues pero no quiero estar en una oficina, pues ahorita pues puedes trabajar desde tu casa, ¿no? Uh-huh. Pues me busco un trabajo remoto, no sé, lo que sea, o cualquier trabajo Encontrar es bueno. maneras de obtener ingresos, recursos. Ajá. Porque es importante. Y no solo eso, ok, ya tu producto ya está grabado, ¿no? Tu canción ya se convirtió en un producto, ya está grabada. Ahora, ¿cómo vas a promocionar ese producto? Pues necesitas una agencia de medios, si tienes un management, pues seguro tu manager te va a cobrar un porcentaje, Uh-huh. o le estás pagando algo. Si quieres hacer una gira de medios, pues a lo mejor consigues a tu amigo o a tu amiga que te echa la mano y te consigue algunas entrevistas, pero pero te consigue una entrevista y tienes que irte a no sé dónde y luego de aquí a otro lado y así. O sea, al final, el dinero es importante, no es el fin, pero es una herramienta que es necesaria. Y hay que entenderlo y no verlo como un enemigo, ¿no? Porque existe esta idea errónea de que el dinero mata la música y así. Y no es cierto. El dinero ayuda a que la música llegue a los oídos de la gente, Claro. ¿no? Y más en este momento en de que sale tanta música. Hoy en día es gratis sacar una canción, hablando de que pues la subes a una plataforma, la puedes subir a YouTube gratis si quieres, ¿no? Uh-huh. Si la subes a una plataforma, pues ahí le das un porcentaje a una distribuidora, pero vaya, no va a destacar tu canción si no hablas de ella en diferentes medios, si no le metes Si no la publicidad, promocionas, si no la das a conocer. Entonces, esa parte del dinero creo que es muy destacable hoy en día. Cualquiera puede sacar una canción, sí, pero no cualquiera va a llegar al oído. O sea, no sé si sabías, pero creo que al día salen en el mundo como 40,000 canciones diarias. Imagínate cuántas canciones hay. De hecho, Spotify Spotify es un medio que yo utilizo bastante. No es el mejor, pero bueno, hoy en día es el que más se usa. El más conocido, ¿no? También. Pero pon tú, las canciones que en Spotify no tienen 1,000 reproducciones, no ganan absolutamente nada. O sea, si no llegas a 1,000 reproducciones, ya no ganaste nada. Además que es mínimo lo que ganas, ¿no? en Spotify, un músico. La industria de la música ha cambiado bastante también. Entonces, primero, antes de dedicarte a la música, es saber, ok, me gusta hacer música, pero quiero hacer una carrera pública de la música, ¿sí o no? Porque esas son dos cosas muy distintas. Porque tú puedes seguir haciendo música el resto de tu vida. Puedes hacer música, no sé, pues puedes hacer jingles, trabajar para publicidad, ¿no? Puedes hacer música para diseño sonoro, no lo sé, o dedicarte a algo que tenga que ver con eso. Pero llevar una carrera musical como artista es otra cosa. ¿Tú quieres hacer una carrera Pues musical? Yo estoy trabajando una carrera musical como artista desde hace mucho tiempo, y a la par han salido cosas que no terminan siendo una carrera musical como artista, sino más como músico. Uh-huh. No sé si esté errando ahí, pero el año pasado hice música para una obra de teatro. Qué padre. Entonces, ahí yo no soy el artista que sale a interpretarla en escena a la obra de teatro y decir como, aquí estoy con mi banda interpretando la canción. Sí. No, mi música sonaba ahí. Yo estaba sentado en el público. Y eso es lo que pues, la gente evidentemente no ve, porque no te está viendo ahí, pero me parece hermoso eso. Sí, o sea, si yo no iba a la primera función, la de estreno, y no subían al equipo a presentarlos, pues nadie se enteraba de quién había hecho la música. Bueno, viene en el libretito que te dan al entrar, ¿no? Pero esa es otra parte. Entonces, a mí me gusta la música y me encanta y espero dedicarme a la música toda mi vida. Pero otra cosa es la carrera musical, ¿no? Que es esta que te digo de saber cómo llevarla, y es este emprendimiento, ¿no? Este emprendimiento de desarrollar una empresa
alrededor de un producto que termina siendo tú, ¿no? La música, la gente, perdón, no consumimos solo música y discos, sino consumimos artistas. O sea, a ti te gusta un artista y averiguas ya lo todo de sigues él. y estás esperando lo que va Claro. a lanzar. Seguro Y tenías te pósters. emociona y no tienes idea de lo que vaya a Sí. hacer. Y de chicos, chicas, seguro tenías pósters de algún artista en tu cuarto, ¿sabes? O algo así. Era muy normal porque querías ver al artista, querías sentir que te acompañaba en tu día a día. Entonces, creo que es importante saber y diferenciar cuál es ese. Y ya después de qué tipo de carrera quieres, y ya después de eso, pues ya toma la decisión de, ok, ¿cómo voy a producir? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Cuál va a ser mi acercamiento con los medios? ¿Qué tipo de música voy a hacer? ¿O cuál es la que vengo haciendo? ¿Cómo la puedo llevar a ese lugar? Es complejo. ¿Cómo se llama tu última canción para que nos invites a todos a escucharla? Mi última canción se llama Te amaré toda la vida. Te amaré toda la vida. Está bien romántico el nombre y está muy interesante porque llegó justo en parte cuando estaba iniciando esa sequía creativa. Es una canción que yo no escribí, es primera vez que hago eso, pero fue una invitación de justo la distribuidora con la que trabajo, que nos invitaron a hacer un compilado de boleros. Entonces el proyecto era, haz tu versión de un bolero, o tú crea un bolero, o un cover tal cual de un bolero, ¿no? Que suena bolero. Entonces yo decidí hacer mi versión de un bolero, ¿no? O sea, tomé una canción y la hice en el género en el que yo normalmente hago música. Pero pues supuestamente hay ahí... ¿Cómo describes ese género? Pues tiene muchos tintes de entrada. Yo creo que es rock o alternativo, puede ser pop alternativo también. Me mencionaron el año pasado, creo hace un año y medio, que yo estaba haciendo una especie de art rock, ¿no? Porque estaba involucrando otras disciplinas dentro de la música, como la pintura, y encontraba inspiración en otras áreas que no precisamente eran la música. Me gustó porque para mí, pues la música es arte, pero si puedo verla en un nivel todavía más arriba de arte, pues adelante, ¿no? Esta canción pues termina siendo igual, pues parte de ese, si lo vemos como art rock, ¿no? Pero pues es un pop alternativo también, electrónico. Y esta canción fue un reto interesante porque hay una historia muy supuesta que yo no puedo afirmar porque no hay nada que lo avale, pero ha trascendido en generaciones de mi familia que esa canción, que está registrada a nombre de otro compositor, la escribió mi abuela, que falleció hace muchísimos años. Wow. Entonces, no sabemos si sí o no. ¿Y tú te enteraste de eso cuándo? Cuando terminé la junta de esos boleros, que hablaba con mi papá y me decía, no, pues hay una canción que escribió tu abuela y le habló a una tía y luego que sí. Entonces todos dicen que sí, pero no hay nada porque fue en los 60s, ¿no? Chistoso. Mi abuela falleció en el 75, si no me equivoco. O sea, muchísimos años antes de que yo nazca. Falleció el 27 de junio, yo nací el 27 de junio. Wow. Soy el único nieto que escribe canciones, ¿no? Ella escribía canciones. Entonces dije, bueno, pues ahí hay algo, ¿no? Está bonito verlo desde ahí. Qué Exista padre. o no, hay una energía ahí interesante musical que puedo hacerle un buen acercamiento y decidí sacar esta canción que además me vino bien porque yo estaba medio perdido y me impuse una canción. Hace cuenta que pues, me trajo un escritor algo nuevo y yo tuve que trabajarlo en este caso como productor, ¿no? Más que como compositor. Entonces Te amaré toda la vida. ¿Dónde la encontramos? ¿En Pues Spotify? En Spotify, en iTunes, en Apple Music, en YouTube, en todos lados. Y también en tus redes sociales la gente puede, encontrarte y ahí redireccionar a todos estos medios para seguir tu música. Sí, ahí mi música, mi trabajo, pues trato de cuando no estoy sacando una canción, sacar otro proyecto de algo, sea de pintura o de escritura. Entonces, ahí pueden encontrarme. Y los últimos videos que han hecho me han encantado. para que los busquen. Para que la gente se entretenga también. Sí, son buenísimos para que los busquen. Esteban, muchísimas gracias. De verdad que un placer platicar contigo. Un placer estar aquí en Torreón. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, también. Soy Lucio Olivares y nos escuchamos en el próximo Secreto a Voces.